Hola chicos, en este vídeo os quiero hablar de aromaticidad y de los compuestos aromáticos. Y para introducir este tema me gustaría recordar a la figura de Leonard Lerman. Leonard Lerman fue un químico americano, hijo de inmigrantes ucranianos, que además de un gran científico fue un tipo muy ingenioso. Desarrolló métodos experimentales como la electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante y la cromatografía de afinidad. También desarrolló seguramente el primer mando a distancia para televisión de la historia, que aunque no llegó a comercializar, sí utilizó con su familia para bajar el volumen cuando ponían los anuncios. Fue además uno de los primeros estudiosos de la química y la biología del ADN. Hizo grandes desarrollos en este campo. En relación con este tema, descubrió que los policiclos aromáticos son capaces de intercalarse entre las bases del ADN. Esto supuso un gran avance en el estudio de esta molécula y condujo a descubrimientos como la hipótesis de que un aminoácido en la biosíntesis de proteínas es codificado por 3 nucleótidos y también ayudó a desarrollar métodos de tinción como la utilización del bromuro de tidio. Además, ayudó a desarrollar moléculas antitumorales, antivirales y antimaláricas que son intercalantes del ADN. También ayudó a comprender el mecanismo de algunas enzimas como las topoisomerasas. El benceno es el prototipo de compuesto aromático. En 1866, Kekulé propuso una estructura cíclica para el benceno en la que los átomos de carbono se unían a través de enlaces dobles y enlaces sencillos alternados. Esta estructura del benceno es bastante cercana a la realidad, sin embargo, no puede explicar algunas características como, por ejemplo, la existencia de un solo isómero del 1,2-diclorobenceno. Tampoco puede explicar por qué todos los enlaces del carbono-carbono del benceno son idénticos y no existen enlaces más cortos correspondientes a los dobles enlaces y enlaces ligeramente más largos entre los carbonos que están unidos por enlaces sencillos. En realidad, la estructura del benceno puede representarse por un híbrido de resonancia entre dos estructuras de Kekulé. Puede representarse de esta manera, con el anillo aromático en el centro, lo que indica que existe una deslocalización electrónica de todos los electrones pi entre todos los orbitales p de los átomos de carbono que se encuentran perpendiculares al plano del anillo y que se solapan continuamente entre sí. De hecho, el mapa de potencial electrostático del benceno muestra una distribución de la carga electrónica homogénea alrededor de todo el anillo. El benceno tiene una serie de características peculiares que son comunes también a otros compuestos aromáticos y de las que vamos a hablar a continuación. La primera de ellas es que, al contrario que los alquenos, los anillos aromáticos, concretamente el benceno, no son capaces de reaccionar con bromo en las condiciones en las que lo hacen los alquenos. En realidad, cuando se utiliza una activación del bromo con catálisis de un ácido de Lewis, como el tribromuro de hierro, el bromo sí puede reaccionar con el benceno, pero no para dar el producto de adición esperado, sino para dar un producto de sustitución en el que un único átomo de bromo está sustituyendo a uno de los hidrógenos del benceno original. En cuanto a la estabilidad de los anillos aromáticos y concretamente del benceno, pues es una estabilidad mucho mayor de lo esperado. Tiene una inusual inestabilidad. Esto se puede ver a través de los calores de hidrogenación, comparando con compuestos similares que tienen uno o dos dobles enlaces. Si comparamos el calor de hidrogenación y por lo tanto la estabilidad del benceno
con estos otros compuestos que tienen menos dobles enlaces, podemos apreciar que el calor de hidrogenación del benceno es mucho menor de lo esperado para un anillo que tuviera 3 dobles enlaces conjugados. En realidad, esta energía de estabilización, que se llama energía de estabilización por aromaticidad, en el caso del benceno es de 36 kilocalorías por mol, una energía bastante elevada. La especial estabilidad del benceno se debe a su particular estructura electrónica. Si representamos el diagrama de orbitales moleculares, vemos que los electrones de la capa de valencia del benceno se encuentran situados, los 6 electrones, en orbitales moleculares enlazantes, lo cual le da una especial estabilidad. Por tanto, resumiendo las características inusuales del benceno, que son también características de otros compuestos aromáticos y podemos, por lo tanto, inferir que son características o requisitos de aromaticidad, son las siguientes. Primero, es necesario que posean una estructura cíclica con dobles enlaces alternados o conjugados. Los compuestos cíclicos con dobles enlaces alternados se llaman anulenos y el benceno es un anuleno. Además, todos los átomos del anillo tienen orbitales p no hibridados que son perpendiculares al plano del anillo y pueden solaparse entre sí. Para que este solapamiento sea posible, el anillo debe ser plano. Además, el benceno puede representarse como un híbrido de dos estructuras de resonancia. En cuanto a la energía, el benceno y otros compuestos aromáticos son inusualmente estables y dan lugar a reacciones de sustitución en vez de reacciones de adición, como ocurre con los alquenos. Por lo tanto, las dos características más importantes son estas que están subrayadas en rojo, compuestos cíclicos con dobles enlaces conjugados y además planos. En 1931, Haeckel enunció una característica adicional que deben poseer los compuestos aromáticos. Es la regla de Haeckel que cumplen todos los compuestos aromáticos monocíclicos, aunque en el caso de compuestos aromáticos policíclicos no siempre se cumple. La regla de Haeckel dice que el número de electrones que posee un anuleno para ser aromático es un múltiplo de 4 más 2 unidades, el número de electrones pi. En el caso de que el número de electrones pi del anuleno sea un múltiplo de 4, se trataría de un compuesto antiaromático. Los compuestos antiaromáticos, al contrario que los aromáticos, que son especialmente estables, son especialmente inestables y en la mayoría de los casos, debido a esta inestabilidad, no existen.